La alfarería es el nombre que se le da al arte que consiste en la elaboración de piezas de barro cocido. Las jarras y platos de civilizaciones antiguas sirven para demostrar el desarrollo de las culturas a las que pertenecimos. La industria de la alfarera, además de la vajilla y la cacharrería, abarca la azulejería sencilla, la tejería, la ladrillería y la fabricación de baldosas sin esmaltar. México cuenta con una serie de famosas tradiciones artesanales de cerámica, la mayoría de las cuales se encuentran en el centro y el sur del país. La cerámica y la alfarería tienen muchos miles de años, incluso antes del periodo precolombino. Las primeras civilizaciones de Mesoamérica fueron las que la empezaron a implementar. La conquista española introdujo tradiciones europeas de cerámica y tuvo repercusiones en la vida de los nativos. Algunas formas de cerámica sobreviven intactas hasta la fecha, como comales, molcajetes, cuencos básicos de cocina, utensilios e incensarios. La fabricación de la alfarería y la cerámica comenzó a sustituir muchos de los elementos que en un primer momento los pobladores de Mesoamérica utilizaban para el transporte de líquidos. Estos siempre asemejaban a algún fruto, en muchas ocasiones eran calabazas. Ahora, esto tiene un periodo más o menos de entre 2300 y 1500 años antes de Cristo. Estas losas de barro se convirtieron en una tradición en la alfarería. Después de la conquista española, las técnicas y los diseños europeos se fueron introduciendo y mezclando con tradiciones nativas. Cabe señalar que algunas tradiciones indígenas siguen sobreviviendo hasta hoy en día, como los comales. Todas las figurillas prehispánicas que estaban casi siempre relacionadas con la religión desaparecieron y fueron reemplazadas por imágenes de la Virgen María, ángeles, frailes, soldados, demonios y animales europeos como perros, vacas y ovejas. La introducción de la rueda del alfarero fue parte esencial en la producción de nuevas piezas de barro, al igual que el horno cerrado, los esmaltes de plomo y nuevas formas como candelabros y jarras. El número de artesanos en México ha ido disminuyendo y esto se debe a la gran producción que se tiene en serie de muchos artículos. Sin embargo, la producción de cerámica, de arcilla, sigue siendo un elemento muy importante de la cultura mexicana para poder exportar. En México existen muchos lugares, específicamente en el centro y sur del país, donde se trabajan las artesanías como lo son piezas de barro. Tlayacapan es uno de ellos. Está ubicado en el estado de Morelos, es reconocido como pueblo mágico, tiene 27 capillas distribuidas en su territorio. El trabajo de muchas artesanías se vende y se aprende en Tlayacapan, aun cuando las artesanías aprendidas en este centro cultural no son originarias del poblado, muestran la diversidad artesanal del resto del estado de Morelos. El trabajo en barro en cualquier artesanía en México tarda más o menos entre 3 a 5 días para que sea un producto bien terminado que podamos exportar al mundo. La familia Tlacomulco, con las últimas 4 generaciones, es una de las familias más antiguas en el trabajo del barro en Tlayacapan. Yo me llamo Juan Cruz Tlacomulco Navarrete y tengo 63 años y me he dedicado pues prácticamente toda mi vida a la alfarería, desde la niñez. Primero se va a traer la materia prima que es el barro, ¿sí? Posteriormente el barro hay que remolerlo con un rodillo, una piedra, con un molino, en fin, con lo que uno tenga a la mano. Después de que se remuele el barro, lo horneamos, ¿sí? Como si fuera arena que vamos a hornear. Después de que ya se horneó el barro, lo preparamos con agua y plumilla. La plumilla es un producto natural que le da más consistencia al barro, ¿sí? Entonces lo preparamos con agua y plumilla. Después que ya lo preparamos, sigue el amasamiento, amasar el barro. Posteriormente, de que ya el barro está amasado, sigue el proceso de elaboración. Ya que elaboramos una pieza, no se expone al sol directo, sino que a la sombra, que se seque, porque el sol le afecta a la pieza. El barro es delicado, no se debe de exponer al sol directo. Ya que sale la humedad del barro, que ya casi está seco, ya lo ponemos al sol y ya no le afecta el sol al barro, a la pieza. Después de que ya se secó la pieza, sigue la horneada. Horneamos el barro, metemos las piezas al horno y aproximadamente son 500 grados para cocer el barro, para
durante mínimo son 2 horas, máximo son 3 horas, dependiendo de la capacidad de horno, ¿no? Se meten al horno, de nuevo se esmalta y se meten al horno para que el esmalte se funda a 950 grados y ya ese es el término del proceso de las piezas de barro. La alfarería y cerámica es el arte más practicado en México y en algunos casos hay una mezcla de tradiciones, sobre todo en los diseños ornamentales, donde elementos autóctonos se combinan con elementos europeos. Lo que antes fue utilizado por el hombre como una herramienta para la supervivencia, hoy es un mercado a nivel mundial que genera ingresos a millones de familias en todo el mundo.